La violencia, la inseguridad, la criminalidad y la delincuencia forman parte de las principales preocupaciones de la población en el país. Todos estos hechos se registran con gran frecuencia y en muchas ocasiones las víctimas resultan afectadas, no solo psicológicamente, sino físicamente. Muchas son las razones que influyen para que un delincuente atente contra la vida de sus víctimas. Y quienes viven esta amarga experiencia saben lo difícil que es asimilar y entender todo lo que conlleva ser sobrevivientes de la delincuencia. Antes de comenzar con el programa de hoy, quiero informarles que a partir de ahora pueden disfrutar de contenido exclusivo de todos los programas de variedades de nuestro canal. Lo que deben hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla a través de una aplicación o de la cámara del celular. En Televen continuamos innovando y trabajando para ustedes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Someter de manera violenta a una persona va contra las leyes de nuestro país. Sin embargo, no es impedimento para quienes dedican su vida al mundo criminal. Delincuentes hacen todo por lograr sus objetivos, aun cuando esté en riesgo la vida de una o varias personas. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, por ejemplo, en el año 2021 se produjeron 11.000 muertes violentas en nuestro país, es una de las tasas más altas del planeta. Es decir, que podríamos afirmar que en Venezuela hay un grado o una intensidad de violencia bastante importante. Yo creo que las personas van teniendo como una especie de adaptación a la violencia. Y hoy el venezolano tiene como unos niveles altos de, vamos a decirte, de percibir o de resistir la violencia criminal. Te pongo un ejemplo. En cualquier país del planeta, varios de los homicidios que ocurren en Venezuela, vamos a decir que causarían conmoción en distintas sociedades, inclusive aquí en los países latinoamericanos. Las personas que han sido víctimas de hechos delictivos han disminuido su confianza en las autoridades. Con el pasar de los años, las denuncias son mínimas y esto solo hace que los delincuentes continúen atentando contra la sociedad. Los niveles de denuncia están muy bajos porque las personas sienten desconfianza, muchas de ellas, acerca del sistema de policía y el sistema de justicia en general. Lo ideal es que a pesar de que la gente tenga sus dudas en cuanto al funcionamiento del sistema policial y de justicia, vayan y denuncien, porque si no se denuncian los hechos de violencia criminal o los hechos delictivos en general, la impunidad está garantizada en un 100%. Mientras que si las autoridades tienen conocimiento de esa violencia o de ese hecho delictivo, existe la probabilidad de que los autores sean castigados. Los grupos delictivos dedicados al secuestro y al robo trabajan con el mismo objetivo: poder obtener dinero y bienes que ellos consideren de valor. Las bandas organizadas, inclusive, el rol de los secuestradores está bien delimitado. Por ejemplo, hay unos individuos que son regularmente los más violentos, que son los que capturan a la víctima. Luego hay unos individuos también pertenecientes a la banda que tienen facilidad de palabra y son los que regularmente utilizan para negociar el rescate de la víctima, el pago del rescate. Y luego hay otras personas que tienen roles como cuidar a la víctima durante la privación de libertad, y también hay otros que cumplen el rol de ir a buscar el dinero que se pague por el rescate. Entonces las bandas organizadas sí tienen esos roles bien determinados. Las víctimas de estos hechos violentos no tienen otra opción que colaborar con los delincuentes con el fin de salvaguardar sus vidas. Sin embargo, esto no les da la garantía de salir ilesos. En la situación venezolana tenemos delincuentes con mucha tendencia a la violencia criminal, que son capaces de quitarle la vida a una persona por algo insignificante o porque haya una resistencia al delito que se le está cometiendo. Vamos a decir que eso no es común en todos los países porque el grado de violencia criminal acá es como alto y los delincuentes tienen esa tendencia a quitarle la vida a una persona por algo insignificante. Es decir, es un grado de inhumanidad que se ha adquirido aquí que no es común, no es muy normal.
Los delitos con mayor índice de incidencias en el país son el robo y el hurto, según una encuesta de victimización realizada hace algunos años, específicamente entre los años 2006 y 2009. Depende de la víctima que la denuncia se haga efectiva y que el proceso continúe con el fin de detener a estos delincuentes. En Venezuela hay una tendencia a no denunciar los hechos delictivos en términos generales, pero hay delitos que por su característica llegan al conocimiento de las autoridades. Por ejemplo, el homicidio es uno de ellos, porque la evidencia principal de que se cometió ese hecho delictivo es el cadáver de la víctima. Solo los casos en los que el cadáver no aparece, porque es enterrado o es desaparecido de alguna manera, probablemente esos casos no lleguen a abrirse una investigación por homicidio. Pero entonces el homicidio, diríamos que en términos generales tiene una baja cifra negra, es decir, de hechos delictivos que ocurren pero no llegan al conocimiento de las autoridades. En cambio hay otros delitos que sí tienen una alta incidencia de cifra negra o que no llegan a ser denunciados ante las autoridades. El robo es uno de ellos. Hay una cantidad de venezolanos que los roban a diario, o sea, los roban comúnmente y regularmente las personas no ponen la denuncia ante las autoridades porque sienten que no va a pasar nada. Son muchos los factores que influyen para que estos delincuentes continúen atentando contra la población. Aún así, nada justifica sus acciones. Nosotros tenemos problemas estructurales en Venezuela que son el caldo de cultivo de muchos delitos. El primero de ellos es el tema social, el hambre, la pobreza, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, las adicciones a las drogas y al alcohol en la juventud venezolana. Otro asunto es la corrupción en muchos funcionarios policiales y la inoperancia del sistema de policía. Por otra parte, tenemos una impunidad del sistema judicial y lo que habíamos hablado de las cárceles que no facilitan la rehabilitación de las personas que por allí pasan por haber sido señaladas de cometer un hecho delictivo. Todos los sectores de la población son vulnerables ante la delincuencia. Sin embargo, hay delitos que tienen mayor índice en zonas populares, mientras que en la clase media alta predominan otros delitos. Si tú te pones a ver, la mayoría de los homicidios ocurren en los sectores populares. Por el contrario, la mayoría de los secuestros ocurren en las zonas de la clase media y de las zonas donde hay personas con mayor recursos económicos. Entonces diríamos que ahí los delincuentes tienen distintas formas de actuar, distintos modos operandi. Entonces, lamentablemente, la violencia por ajuste de cuentas, por rencillas entre bandas o por incumplimiento de normas sociales que imponen los delincuentes recaen principalmente sobre víctimas de sectores populares, de sectores empobrecidos en nuestro país. Y por cierto, la mayoría de ellas son jóvenes entre los 16 y los 25 años, varones. Allí reside el grueso de la violencia criminal en el tema de los homicidios. Emmanuel Marcano, un joven que hoy es popularmente conocido por sus videos en TikTok junto a su mamá y su novia, nos cuenta cómo fue vivir en carne propia las consecuencias de ser víctima de la delincuencia. Antes de que todo cambiara, él vivía una vida normal, rodeada de sus familiares más cercanos y sus hijos. Me paraba, mi mamá me hacía la comida, todo, salía, iba a trabajar, regresaba. Me la pasaba un viernes como todo en la zona donde no vive, tomándose unas birritas, algo, compartiendo. Trabajaba anteriormente en la defensa pública, como asistente de un tribunal, donde me tocara. Todas las madres desarrollan un vínculo especial con sus hijos. La intuición forma parte de su vida. Lo que nunca imaginó fue que la tarde de un día sábado, una salida a comprar se convertiría en el peor día de su vida. Llega mi novia, me dice, vamos a ir a comprar unas hamburguesas. Mi mamá me avisa que no vaya para ningún lado, que tenía como un presentimiento, que no invente ni saque la moto. No le hice caso a mi mamá y voy, saco la moto, digo a mi novia que se monte. Cuando arranco, ahí mismo en la zona donde yo vivía en Artigas, doy la vuelta como quien dice la manzana. Cuando bajo a mano derecha, me salen dos personas, dos sujetos con un arma y me agarran el volante. Me ponen la cara y me dicen, quédate quieto, dame la moto. Con grosería y demás, pues. Quédate quieto, dame la moto. Y yo le digo, tranquilo, hermano, no me vayas a hacer nada. Ella empieza a pegar gritos y le digo que se calme. Cuando yo me voy a quitar el bolso, que me bajo para entregarle la moto, me está jalando el bolso. Le entrego la moto, pero cuando le deja el bolso, me lo jaló así como de fuerza. Yo reaccioné mal. Porque le estoy entregando la moto, no me la jalé, yo te lo estoy dando, pero como me lo jaló, me está ahorcando. Y en ese momento que echo para atrás veo la chispa, candela que sale de la...
Muchos fueron los pensamientos que pasaron por la mente de Emmanuel. Ver cómo una persona sin pensarlo atentó contra su vida directo en el rostro muestra la frialdad de quienes se dedican a delinquir en el país. Y entró aquí en la cara, en la ceja. Este fue el hueso que me salvó, hizo el milagro. Parte el hueso y el recorrido cayó aquí. Fue algo increíble, pues yo lo primero que hice fue sacar por la boca y yo no lo creía, quedé ciego. Y cuando caigo así, escucho que que daba más al gatillo, pero no le salía. Escucho que se llevan la moto y yo me recuesto en un carro, pero yo estoy quedando sin oxígeno. Y la agarro a ella y camino como una cuadra más o menos y ya no daba más. Me caí arrodillado y fue que llegó una persona que dijo, cónchale, ese es Manuel, móntalo, móntalo. Y fue que me montaron en la moto y ahí no me acuerdo más nada. Mientras iba camino al hospital sentía cómo su vida se debilitaba cada segundo. En sus pensamientos siempre estuvo pedirle a Dios para que le diera fuerzas y le permitiera salir de esa situación. Realmente lo que pensé era cuando ya voy en camino así y siento que ya estoy perdiendo cada vez más la respiración y no le hablaba a mi mamá, no le hablaba a mi hermana, no le hablaba a mi hermano. No, difícil retirarte de este mundo sin hablarles a tus seres queridos. Yo decía, no, Dios mío, no me dejes morir, es algo que yo no quiero, no, por favor, Dios mío, no. Y en ese momento veo como que un túnel, algo negro así y veía a mi papá está muerto. Vente, hijo. Por eso que sí creo en el túnel, pues sí vi más allá de lo que no se ve. Y fue donde yo le dije que no me quiero morir, pues, y no me voy a ir y... Cuando ingresó al hospital, los médicos, al ver su condición, sentían que los daños físicos eran irreversibles. Para la sorpresa de todos, un milagro permitió que superara todo lo ocurrido. En el momento que llegan la cuestión, lo primero que hacen es como quererme desprender el ojo, porque el ojo estaba guindando. Y si no es por un teniente que es doctor en el hospital militar, que sabe de oftalmología, me dijo, no le desprenden el ojo. Vamos a ponerle las inyecciones esas regeneradoras de la órbita. Y fue que me dejaron mi ojo. Y claro, duré 6 meses sin ver por este ojo. Los doctores decían que era un milagro de Dios, que yo estaba bendecido porque no se explica la trayectoria de la... Que ellos decían, ¿dónde está la salida? Yo le buscaba los a este chamo. Los doctores buscaban la salida y fue cuando hicieron las tomografías, las placas. Y la bala estaba alojada entre la ceja, la oreja y la mandíbula. Aquí metida. No, ahí no. Me la sacaron 2 meses después porque el hospital militar no quería sacar la bala. Tuve que pagar por mi cuenta en una clínica. Mi hermano fue el que pagó la operación porque yo hablaba, no podía hablar por la presión de la mandíbula. A pesar de que los médicos lograron salvar su ojo, su vida estaba fuera de peligro. Surgieron otras consecuencias por el trayecto que recorrió el proyectil en su rostro. Perder la vista por 6 meses, tener miedo, tuve un trauma que yo no podía ver personas cerca porque como no veía por este ojo, tenía el miedo de que no estar en lugares públicos donde haya tantas personas porque me daba como nervios. Tenía un trauma yo mismo interno de que todo el mundo me quería hacer daño. Y que duré, bueno, todavía no muevo esta parte de la cara. Todavía me cuesta como hacer el movimiento porque la trayectoria hizo que los 2 nervios de aquí cayeran, que si fuera caído el tercero la cara me queda así. Aunque su experiencia fue muy dura y con daños físicos, él no consideró necesario buscar ayuda psicológica. Yo dije que yo voy a salir adelante con fe, con Dios. Sí cumplí los tratamientos, sí iba para el médico para que me viera el ojo, para ver cómo era el avance y que después de 6 meses lograr ver es un milagro más. Yo decía, yo perdí ese ojo, decía yo dentro de mí. Yo no veía nada. Las consecuencias que se generan cuando una persona ha sido víctima de violencia y sobre todo a estos niveles donde existen armas, donde existen personas fallecidas, donde existen agresiones, vamos a ver que la mayor parte de las personas van a tener un impacto psicológico muy importante. De ahí viene la necesidad de la asistencia psicológica. Aquí no es algo que yo te pueda decir que es que la persona es fuerte, que la persona es débil, sino que ha sido una situación de gran impacto emocional donde la persona ha percibido en gran parte de los casos que su vida pueda estar en riesgo y de ahí viene la necesidad debido a las consecuencias psicológicas que por lo general están asociadas a algo que vamos a denominar estrés postraumático, ¿sí? Y esto puede ser incluso hasta discapacitante para la persona. Contar con la ayuda de expertos cuando se pasa por situaciones como la que vivió Emmanuel es importante, aunque no siempre creemos necesitarla, tampoco podemos dudar del beneficio que genera.
Cuando las personas pasan o son víctimas de violencia, ¿sí? Aquí no vamos a hablar, y quiero ser reiterativo, no es de debilidad, porque por lo general se cree que quien va a un psicólogo es porque es débil de mente, porque no es fuerte, porque no ha sabido pasar la página, porque no ha sido lo suficientemente resiliente para salir adelante. No, aquí estamos hablando de que son eventos que son altamente impactantes, ¿sí? Generan altos niveles de emociones negativas, como por ejemplo el miedo, como por ejemplo lo que se asocia al miedo, la ansiedad, ¿sí? Angustia, ¿cierto? Sobre todo porque la persona percibe que puede estar su vida comprometida, o las personas, si por ejemplo es un secuestro, las personas que están a su alrededor. Entonces es un llamado a la población de que no tenemos que seguir teniendo esa percepción de que ir a un psicólogo o un psiquiatra porque usted está loco, porque usted es débil mental, porque usted no tiene fuerza. A veces necesitamos por lo menos un chequeo. Yo recomiendo que toda persona que, lamentándolo mucho, pase por estas situaciones, por lo menos vaya a una consulta de chequeo para evaluar si no tiene ningún tipo de problema. A veces puede pasar que con una sola consulta estamos bien, a veces implica o amerita el tratamiento consecutivo desde el punto de vista psicológico. Para la mayoría de las personas que han sido víctimas de la violencia, no resulta fácil asimilar lo vivido. Sin embargo, muchos deciden esforzarse por continuar con su vida, siendo más precavidos y cambiando sus rutinas, como por ejemplo salir de fiestas en las noches. Los familiares de las víctimas también sufren las consecuencias de esta lamentable experiencia. Para una madre es muy duro saber que la vida de su hijo está en peligro. Eso fue lo peor, porque cuando ella me cuenta ya después del tiempo, ella me cuenta cómo ella lo reaccionó en el momento de la llamada. La llamaron, mira Zuleima, a tu hijo le dieron un en la cara. Mi mamá ya estaba como quien dice, mi mamá dice que tiró el teléfono, si le iba algo, porque ¿quién sobrevivió un disparo en la cara? Mi mamá decía que yo estaba ya muerto, pues. Mi hermano trabaja en la embajada americana como oficial y tenía su arma de reglamento, estaba vuelto loco, se puso chaleco, quería volverse loco, ¿sabes? Hicieron daño a mi hermano menor, ¿me entiendes? Y todos estaban desesperados, fue una locura. La familia va a ser eso que vamos a denominar en psicología el apoyo social. Es el grupo más inmediato que tiene la víctima para poder socorrerla, para poder apoyarla, para poder resguardarla. Así que un llamado a los familiares de que validen el malestar que pueda presentar una persona. En mi experiencia profesional, la familia ayuda. La familia, la mamá, la esposa, el esposo o incluso los hijos son aquellos que a veces son los que instigan que la víctima vaya a consulta psicológica, dado que ellos también son unas víctimas secundarias de este tipo de situación. Ver a la persona llorando, ver a la persona temerosa, ver a la persona que no quiere salir de casa, ¿sí? Esto hace que las familiares busquen apoyo y busquen ayuda. Así que la familia es importante para poder generar el cuadro terapéutico a la víctima posviolencia. Esta experiencia le hizo comprender que el amor de la familia es único y que se debe valorar el tiempo junto a ellos, dejando a un lado las diferencias y los rencores. Realmente me cambió la vida, ¿viste? Sinceramente, a través de ahí dije que yo no iba a pelear más con mi mamá, no iba a agarrar lucha con mis hermanos, que iba a ser mejor persona. Y en verdad que a través de que me dieron cambié como persona, como ser humano, como todo, de verdad. Ya yo soy una persona diferente de lo que era en ese tiempo, después que me dieron un año y medio después de lo del... Yo ya no aguanté más en el país, estaba la situación en crisis, todos los temas que estaban pasando, y me fui hacia Perú. 1 año y 4 meses después de irse del país, decidió regresar nuevamente a Venezuela. Extrañar a sus seres queridos era parte de su día a día y sentía la necesidad de volver a la comodidad de su hogar, en donde sabía que lo esperaban. Toda experiencia, por muy mala que sea, deja grandes enseñanzas y cambia la perspectiva de la vida. Caminar por donde es, hacerlo con las cosas correctas, hacerle caso a mi mamá cuando ella me hable, no volver a... Si yo hubiese hecho caso a mi mamá, yo creo que no hubiese pasado nada de esto, pero yo creo que ya las cosas están preparadas para la vida, para todo, para que la vida si fuese fácil no fuese vida. Los efectos postraumáticos cuando se pasa por una situación como la vivida por Emmanuel pueden variar dependiendo de la persona. La persona puede generar insomnio, ¿sí? Puede generar pesadillas, a medianoche se despierta con una pesadilla de que lo estaban asaltando, que lo iban a agredir o que lo iban incluso hasta matar. La persona puede tener un resquemor para generar relaciones interpersonales, ¿sí? No quiere salir de su casa y aumentan las conductas de
resguardo. Entonces necesito ver si la puerta está trancada, si las ventanas están trancadas, no vas a salir, por ejemplo, a las familiares, no quiero que llegues después de las 7 de la noche, después de las 8 de la noche, mira lo que a mí me pasó, no quiero que a ti te pase. Entonces, entre ellos, ¿no? Puede generar incluso que se den cuadros físicos, problemas de gastritis, cefalea, ¿sí? A consecuencias de estos niveles de ansiedad enormes que se generan posterior a un acto de violencia. Soy de las personas que no me gusta, como quien dice, tenía mi interno yo, tenía mi problema yo interno, no veía, no quería hablar con nadie. Duré un tiempo cerrado a mí, yo no salía del cuarto ni siquiera, porque el verme en un espejo yo parecía un monstruo. Pues. Cuando yo salí del baño, cuando me fui a ver en el baño por primera vez, yo tenía este ojo tapado y me veo, la cara era así. Y al tiempo también me costaba, que yo no quería salir del cuarto porque decía, qué mal, pues que tuerto, ¿sabes? Tenía la vida, pero que como personas tan malas te desgracian la vida en cuestiones de segundos. Y gracias a Dios, mira. Lo más ideal, y es mi recomendación, que es muy importante para las personas que nos están viendo, que si usted ha pasado por, o tiene en su lecho familiar a alguien que ha pasado por una situación de violencia y ve que está manifestando síntomas importantes desde el punto de vista psicológico, la persona se está deprimiendo, la persona tiene alto nivel de nerviosismo. En estos días estaba en una panadería y bueno, se dio una conversación, una señora me decía, es que desde que a mí me asaltaron, mire, yo tranco las puertas con llave, vuelvo a bajar, apago las luces, vuelvo a ver si le pasaron doble cerradura, mi familia cree que es que yo estoy loca, pero es que a mí me secuestraron. Entonces, fíjense, eso fue pronto antes de venir para acá, yo bueno, por lo menos para transmitirlo en el programa. Esto es algo que es muy frecuente en nuestro país. Y a veces la familia lo toma como que es que la persona está loca, que la persona está extraña, que la persona hay que ayudarla. Y cuando a veces tienen la visión de que vaya un psicólogo o un psiquiatra es de manera peyorativa. No, tienes que ir a un psicólogo, estás loca. No, hay que comprender cuando una persona transita por esta situación de violencia, lo doloroso, lo aversivo y lo traumatizante que puede ser. Entonces, más que descalificar, es importante apoyar a estas personas para que puedan generar o buscar la ayuda terapéutica, la ayuda psicológica que pueda generar en ellos el estado de bienestar y de salud necesarios en ellos. Mi hermano apoyaba que sí con el tema de dinero, tema de comprar las cosas, pero no estar siempre, era mi mamá en todo momento. Frente a todos estos hechos, él no dudó en colocar la denuncia en el CICPC y pedir a las autoridades justicia. Me enteré que, porque yo vivo en Artigas y ellos son de La Morán, me enteré que uno de ellos porque uno no se olvida las caras y uno comenzó a indagar, pero el tema de policía en ese tiempo, no, yo creo que ahorita es que se está aplicando mucho que la policía se iba directamente y busca a la gente, pero en ese momento no buscaba a nadie, yo monté mi denuncia y no pasó nada, nunca recuperé la moto, no sabía dónde están las personas, no, nada. Me enteré por boca mismo de la zona, de la comunidad, que uno de los chamos y el otro sí estaba como quien dice huyendo. Nunca me llamaron, nunca, y siempre, bueno, yo de por sí pregunté en El Paraíso, porque fue tomé la denuncia ahí en El Paraíso, me hicieron la denuncia, y nunca me han dado respuesta, nunca nada, nunca me han llamado que mira, tenemos un detenido para que venga a testigo, nunca me han dicho nada, nunca, un proceso que yo digo, si hubiese estado muerto, igualito mi muerte fuera quedado en vano, porque no agarran a nadie, no pasó y estoy vivo menos, ¿me entiendes? Hoy, Emmanuel agradece a Dios por una nueva oportunidad y espera poder cumplir con su misión de vida. Lo primero que hago es llamar a mi mamá, le pido la bendición, ¿me entiendes? Estoy pendiente de ella, de mis hijos, darle mucho amor, los abrazo. Siento que Dios me dio otra oportunidad por un propósito, pues, y por algo. Yo me quejaba, pues, yo decía, Dios, me dejaste vivo, ¿por qué? Me fui al país, no conseguí nada, Dios, ¿por qué me dejaste vivo? Volví a reprochar. Y mira, el tiempo de Dios es perfecto. Tanto esperar, tanto sabía que Dios me dejó vivo por algo. Yo no pensaba que yo iba a estar en la fama, en este mundo de la farándula, como figura, en las redes, ¿me entiendes? Y le doy muchas gracias a Dios por este momento, por estas cosas, porque fue lo que me permitió yo salir adelante, lograr que mi mamá esté bien, que tenga su dinerito, comprarme mi apartamento, que ya ellos tengan su propio cuarto, ¿me entiendes? He cumplido las cosas que en verdad que he querido. Hoy le dedica unas lindas palabras a quien fue y sigue siendo su apoyo incondicional durante todo este tiempo. Que la amo. De verdad que, mamá, te amo, eres la mejor madre del mundo, una mujer 4x4, luchadora y que ha formado a tus hijos con bien. De verdad que si volviesen a nacer, te escojo nuevamente a ti.
El jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Vargas de Caracas nos cuenta el caso de un taxista víctima de la delincuencia y cómo fue su evolución gracias a la ayuda que le brindaron. Él tomó una carrera, esa carrera llevó a la persona hasta el sitio y cuando la persona se estaba bajando apuntó un arma y le disparó. Él dice que él no recordó más nada, perdió el ojo izquierdo, ¿sí? Tuvo que tener intervenciones en neurocirugía, el señor estuvo en coma, ¿sí? Bueno, eso, gracias a Dios, ya pudo salir a flote de eso, ¿sí? De ese evento hace ya unos 5 años. Yo lo estuve acompañando en todo ese proceso, ¿sí? Después que él salió del estado comatoso, después que recibió todos sus tratamientos por neurocirugía y neurología, y finalmente entonces entró a psicología para lo que era el proceso de acompañamiento. Y todo lo que les he reportado el día de hoy han sido, por decir algo, extractos que vemos en este tipo de personas, en este tipo de pacientes. Al principio gran nerviosismo, no quería salir de casa, como hacía porque tiene que trabajar, volver a trabajar de taxista le genera gran resquemor. Hoy día, después de 5 años, ¿sí? Podemos decir que el señor ya está bien, ¿sí? Ya se ha adaptado a su ambiente, ya ha vuelto a trabajar, tiene ciertos cuidados, ha estado bajo el acompañamiento psicológico. Vivir este tipo de situaciones despierta el pensamiento de ¿me va a volver a pasar?, creando miedo, confusión y llevando a la víctima en muchas ocasiones a un estado de paranoia. El miedo a que me vuelva a pasar, el miedo a que vuelva a ser víctima de nuevo. Entonces, claro, y que estamos en una situación, una circunstancia que es viable, ¿cierto? Entonces, claro, uno a veces tiene que trabajar con ellos en poder considerar cuáles son aumentar los niveles de conductas de cuidado, de vigilancia, para evitar ser víctima de nuevo de un acto de violencia, ¿sí? Parte del proceso terapéutico, desde el punto de vista psicológico, es eso, que usted identifique, ¿sí? Puede ser en este caso violencia al que estamos conversando, por ejemplo, un robo, un secuestro, pero también, por ejemplo, casos de violencia intradoméstica, identificar por qué te involucraste con un violento, una persona que te maltrató o una persona que abusó sexualmente. Entonces, aquí es parte del proceso psicológico que va dirigido a que la persona pueda empoderarse y, en la medida de lo posible, evitar al máximo volver a ser una víctima. Los actos delictivos se siguen cometiendo diariamente en el país. La falta de respuestas por parte de los organismos de seguridad del Estado genera desconfianza en la población. Venezuela, producto de la distorsión en la actuación policial, que muchas veces incurren en ejecuciones extrajudiciales, tal como lo han señalado distintos organismos internacionales y ONG nacionales e internacionales, o actuaciones policiales que violan derechos humanos o atropellan la legalidad en el país. Mucha gente tiende a rechazar, a desconfiar de los funcionarios de policía. Y por el contrario, ocurre un fenómeno de distorsión social, yo diría que de enfermedad de nuestra sociedad, que es que la gente, ante la falta de una actuación limpia, vamos a decir, de muchos funcionarios policiales, a veces tiende a preferir un gobierno o una gobernanza criminal. Porque prefieren entenderse con estos delincuentes que con unos funcionarios que están acusados de ejecuciones extrajudiciales y distintos atropellos. Esto no ocurre en todos los casos, evidentemente, no todas las personas de sectores populares están de acuerdo con eso. Cada día la delincuencia se reinventa y continúa atentando contra la población, dejando en muchos hogares el vacío que genera perder a un ser querido. Disminuir los índices de impunidad que surgen del Poder Judicial y convirtiendo las cárceles en centros de rehabilitación social y no en escuelas de delincuentes. Además de esto, debe haber un control de las armas por parte del Estado y yo diría que una mayor agilidad, pues, en el procesamiento de las denuncias para que la gente tienda a denunciar y no se cohíba de hacerlo. Como ciudadanos debemos ser precavidos y recordar que los delincuentes operan por todo el país. No podemos bajar la guardia y evitar siempre convertirnos en víctimas de la violencia. Incorporar en la persona nuevas estrategias, nuevas vivencias, nuevos aprendizajes, no solamente para que pueda afrontar sus emociones, que en este caso son emociones negativas, sino también circunstancias que le permitan a ella tener una sensación de seguridad ante el riesgo de volver a ser víctima de una violencia. Por ejemplo, mira, yo ahora me cuido, yo no salgo a tal hora de la noche, yo para esas zonas no voy, cuando alguien se me acerca yo tengo que tener cuidado. Es decir, es algo como que aumentarle el tamaño de las orejas al conejo
para que pueda sobrevivir en el bosque, ¿sí? Estas conductas preventivas tenemos que aumentarlas al máximo porque sabemos que estamos en un país que es altamente violento. Los ciudadanos tienen que actuar con sentido común en una situación desbordada de violencia como la que existe en Venezuela. Por ejemplo, una recomendación sería no ostentar cualquier bien de fortuna, sea en la calle o sea por redes sociales, porque eso es un atractivo para los delincuentes para convertir en objetivo a una persona. Y por otra parte, lamentablemente los venezolanos, ante esta situación de indefensión que sienten, muchos se han cohibido de realizar actividades sociales. Mucha gente no sale de noche, mucha gente prefiere no hacer algún tipo de actividad en una zona que no le sea segura, que no le resulte de confianza, y eso redunda en una pérdida de la calidad de vida de los venezolanos, porque tienen esa inhibición de salir a las calles muchas veces por el tema delictivo. Lamentablemente eso no es una recomendación, sino algo que viene ocurriendo y que está medido en distintas encuestas de victimización. Desde Rostros del Crimen nos solidarizamos con todas las personas que han vivido la amarga experiencia de toparse con la delincuencia. Recuerden que no están solos. En el país contamos con un personal capacitado para brindar toda la ayuda necesaria ante situaciones de violencia. Muchos de los sobrevivientes de la violencia han optado por irse del país después de pasar por una situación traumática. Es un derecho que tiene toda persona. Otras víctimas de la violencia criminal en nuestro país han cambiado sus formas de vida, su forma de relacionarse con la sociedad. Entonces, es difícil dar una recomendación, quizás acudir a un especialista en la materia, a un psicólogo, que trate algún tipo de trauma que haya quedado en la víctima, sea lo recomendable. Y no que la víctima actúe por su cuenta o trate de solucionar un conflicto post-delito individualmente, sino que acudir a un profesional en la materia. Mi mayor sugerencia es que no duden en buscar ayuda psicológica o psiquiátrica, no duden. Ir al psicólogo, ir al psiquiatra no es síntoma de debilidad. ¿Sí? No, debilidad es que usted no busque la ayuda necesaria. Si yo estoy en mi casa y yo estoy tratando de arreglar un bote que tengo en el lavamanos de agua, yo trato y busco un video y veo cómo hago, pero si el bote sigue, no debo dudar en llamar a un plomero que me eche una mano. Igualito pasa acá. Si usted ve que por sus propias herramientas no puede salir a flote, por favor, busque ayuda psicológica. En el Hospital Vargas de Caracas tenemos el servicio de psicología clínica de la salud y también está el servicio de psiquiatría, que la jefa de servicio es mi esposa. Estamos totalmente a la orden. Porque ¿cuál es el problema? A veces las personas te dicen, no, pero es que ir a un psicólogo es muy costoso, pero es que ir a un psiquiatra, ¿cuánto me va a salir? Yo tengo que ir toda la semana, entonces no voy. No, ya eso es de modé. Vaya al servicio de psicología y psiquiatría en el Hospital Vargas de Caracas, donde la atención es totalmente gratuita. Esta noche hemos decidido abordar un tema delicado donde la violencia ha dejado consecuencias en la vida de una persona. Hoy en nuestro espacio Contacto Directo queremos mostrarles las marcas que deja el daño ocasionado por aquellas personas que han tomado el camino de la delincuencia. Por eso le doy la bienvenida a David Guía, un joven periodista y comerciante que sobrevivió al ataque de unos delincuentes que lo despojaron de sus pertenencias. Bienvenido, David. Gracias, Te invitamos a formar parte de nuestra sala. Muchas gracias. Para comenzar, David, queremos saber qué fue lo que te pasó y cómo ocurrió. Bueno, ese hecho lamentable ocurrió el 29 de agosto del año 2019, cuando saliendo de mi residencia en el municipio Zamora, en Guatire, estado Miranda, un par de delincuentes a bordo de una moto, tratando de robarme mis pertenencias, activaron su arma de fuego al momento que yo opuse resistencia. Porque estaban a cierta distancia, pensé que podía librarme de ese desagradable momento y bueno, ellos dispararon en varias ocasiones, logrando impactarme en mi cuerpo en un par de oportunidades. Entonces fue un disparo en la pierna y fue un disparo por la espalda a esta altura, donde, un momento bastante desagradable, un momento de mucha tensión, mi vida estaba corriendo peligro. Las secuelas de esas heridas. Afortunadamente la tensión fue muy rápida, David, ¿no? Y secuelas como tal en mi cuerpo no dejó más allá de las marcas propias de los impactos de la bala y del tema de la operación.
Pero fíjate, yo creo que gracias a la pronta atención de los médicos, que gracias a Dios también pude correr, fue un disparo de arma 9 milímetros, y esto ocasionó dejó que yo pudiese correr hasta a mi residencia en ese entonces, y gracias a los vecinos que estuvieron muy pendientes en ese momento, mi mamá que también estuvo allí activa con los vecinos buscando la atención necesaria, me dieron la atención en principio en el Hospital General Guarenas Guatire. Les agradezco toda esa ayuda, y posteriormente en el Hospital Domingo Luciani, donde fui trasladado. Y gracias a Dios, como te digo, no hubo mayor secuela en mi humanidad, simplemente el proceso posoperatorio fue muy rápido, 3-4 semanas aproximadamente, y bueno, gracias a Dios he podido hacer deporte luego de ese lamentable hecho. Y ese tema de la recuperación, David, porque es importante, hablaste de un proceso posoperatorio. A raíz de eso, siempre se pregunta, o sea, una persona que acaba de pasar por esa situación, lograste denunciar, ¿cómo fue ese proceso legal próximo? Fíjate, la denuncia se realizó a los días subsiguientes, cuando ya podía estar en capacidad de salir, por ejemplo, ir hasta la delegación correspondiente. Y bueno, en principio se hizo la denuncia, se estuvo investigando, como uno trabaja en los medios de comunicación de esa zona, los amigos periodistas, colegas también estuvieron pendientes de esa situación. Por múltiples ocupaciones, por múltiples cosas, no pude hacerle más seguimiento al caso, no supe si a los jóvenes, porque lamentablemente eran muy jóvenes, delincuentes, le dieron captura, pero gracias a Dios, bueno, yo dejé eso en manos de Dios, solamente oré para que esas personas se arrepintieran y no continuaran por el mal camino de la violencia, perjudicando a otros ciudadanos. Es importante eso que nos acabas de decir, sobre todo, ¿cómo fue tu proceso para superar esto, tu vida? ¿Cómo cambió un antes y un después? Fíjate, más allá de las heridas que deja en el cuerpo, de las cicatrices que le deja uno en el cuerpo, yo creo que no me dejó mayor secuela psicológica ni nada por el estilo. Fue el tema familiar, la familia, Dios presente con uno siempre, cuidándonos, y bueno, mucha gente, incluso el doctor que me operó en el Domingo Luciani me dijo que yo estaba vivo de milagro. El disparo perforó 3 órganos, y bueno, gracias a la atención médica pronta en el Hospital Domingo Luciani, pudieron salvar mi vida. Entonces, gracias a toda mi familia, al entorno, a saber que tengo 2 hijos maravillosos por los cuales luchar, una familia, eso me fue impulsando a superarme y a no permitir que eso afectara psicológicamente mi vida, y bueno, seguir adelante luchando, porque mi familia me necesita, y bueno, en esa onda andamos para salir adelante por todos ellos. Mira, sabes que este espacio está dedicado a personas como tú y a personas que nos escriben todos los días por redes sociales, y quería compartir contigo estos mensajes. Perfecto. Y ver cuál es tu posición para ayudar también a esas personas que nos escriben día a día. Por ejemplo, aquí nos dijeron: hace un año, saliendo de mi trabajo, fui interceptada por unos delincuentes que me robaron y me agredieron. Desde ese momento no he querido salir de mi casa ni colocar la denuncia, ya que me han dicho que puede ser peligroso. ¿Qué debo hacer? ¿Qué les recomiendas? Bueno, fíjate que gracias a Dios no tuve no fui perjudicado de forma psicológica, ¿no? Y yo lo que le recomiendo a esta persona es que, bueno, tome sus medidas de precaución, pero que siga con su vida cotidiana. Todos tenemos que seguir adelante en el día a día, tenemos que seguir luchando por nuestra familia en principio, por el país que nos necesita, tenemos que aportar nuestro granito de arena desde cada sector donde nosotros nos encontremos. Entonces, más allá de haber pasado por un hecho lamentable, el cual en cierta forma sí te marca un antes y un después, pero creo que tenemos que continuar con nuestras vidas, con nuestra cotidianidad, pero tomando nuestras medidas de precaución al haber ya pasado por una situación de este tipo. Un segundo mensaje, David, porque son muchos que llegan, pero ¿qué medidas de seguridad te puedo tomar para evitar ser víctima de algunos de esos delitos de los que ustedes hablan en su programa? ¿Qué les recomiendas también? Fíjate, claro, luego de haber pasado por este hecho, uno como que está más pendiente, ¿no? Ciertamente uno toma sus medidas de precaución,
Pero bueno, evidentemente evitar las rutinas, tratar de no publicar todo en las redes sociales, dónde estamos, qué hacemos, porque eso también es perjudicial en cierta forma, estar pendiente de nuestros hijos, estar en nuestro entorno, bueno, tomar esas medidas de seguridad, evitar salir a altas horas de la noche, si es el caso, menos que sea una estricta emergencia, una situación que lo amerite. O sea, son muchas medidas que son, si se quieren, básicas, ¿no? Pero hay que estar allí al tanto de esa situación para evitar que se presenten estos hechos nuevamente a los que ya se nos han presentado, o esas personas que gracias a Dios no han sufrido ninguna consecuencia de este tipo, ningún hecho que lamentar, que no les pase. Y allí entra en juego el tema familiar, los que tenemos esa experiencia, hablar con esas personas, darles esas recomendaciones, esos pequeños tips para que no les ocurra algo y bueno, cuidar de nuestra familia, de nuestro entorno, nuestros vecinos y apoyarnos unos con otros. Y que hoy bueno, agradecen estar vivos. Claro, siempre agradeciendo a Dios ante todo, porque bueno, sin Él no somos nada, con Dios todo. Y bueno, dar gracias por estar vivos, por estar con salud, por poder hacer nuestras actividades cotidianas y bueno, seguir aportando a nuestro país. David, agradecido al equipo de Rostros del Crimen porque nos acompañaste y por ser la voz de muchas personas que como tú han pasado por situaciones como estas tan difíciles. Muchas gracias por Muchas gracias por la invitación, David. Nosotros de esta manera hemos llegado al final del programa por el día de hoy, siempre agradeciendo su fiel sintonía. Les recordamos que la cuenta de Instagram de nuestro programa para que nos hagan llegar todos sus comentarios es @rostrosdlc y nuestra etiqueta cada martes es rostrosdlc. Mi cuenta en Twitter es @Davis Ramírez y en Instagram @soy Davis Ramírez. Las cuentas de mi compañera @Angélica Reporter en Instagram y @Angélica Report en Twitter. Recuerden que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para que disfruten del contenido extra que nuestro canal tiene preparado para ustedes. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.